episodio de Estación Divulga Ciencia cerraremos el mes de la mujer con una conversación muy especial. Hoy queremos visibilizar la historia de vida de una mujer indígena científica, su recorrido personal y profesional y los desafíos que ha enfrentado para abrirse camino en espacios académicos y científicos que muchas veces no han sido pensados desde la diversidad, la interculturalidad ni la equidad. A través de esta entrevista buscaremos conocer no solo su experiencia en los estudios, en su formación y en su vida profesional, sino también las motivaciones, las barreras y las fortalezas que han marcado su camino. Esta es una oportunidad para reconocer el valor de las mujeres en la ciencia y también para reflexionar sobre la importancia de construir espacios más inclusivos donde las niñas y jóvenes puedan verse representadas. Hoy nos acompaña Melissa Chávez. Ella es bióloga apasionada por la divulgación científica, biotecnología vegetal y agronegocios. Es activista en la promoción de más niñas y mujeres quichuas en STEM mediante la organización Warmi STEM. Ha liderado el proyecto STEM Hair de Codeis y la cooperación alemana GIZ. Se ha formado como líder agro en programas como Flow de la Universidad de Montpellier, no sé si lo pronuncio bien, Power, de la Embajada de Estados Unidos y futuros líderes de Banco Pichincha y constituye un ejemplo inspirador de perseverancia, compromiso y aporte al conocimiento desde una mirada profundamente conectada con su identidad, su comunidad y su vocación científica. Más allá de lo que ves, hay un universo por conocer, misterios por revelar. Divulga ciencia, te guiará. Estación Divulga Ciencia, súbete y conecta, descubre con emoción, con ciencia y razón. Súbete a la Estación Divulga Ciencia, los sábados a las 10 a.m. por radio en Cultura FM 100.9, a las 6 p.m. en la web. Y el reprise los lunes a las 11 de la mañana por radio CCE 940 AM. Hasta el fin, preguntas que intrigarán, respuestas que sorprenden. ¿Qué tal, Beli? Bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. No, más bien, muchísimas gracias al espacio de Divulga Ciencia y también a ti, Pao, por este espacio, porque necesitamos hablar de mujeres en ciencia y de mujeres de comunidades sobre todo. Qué chévere, Meli. Realmente yo súper emocionada, inspirada con tu historia. Te sigo muchísimo en TikTok. Veo que ahora estás muy movida en las redes sociales. Es ya una tiktokera influencer, la Meli. Y por eso, Meli, queremos que nos cuentes un poquito quién eres tú y qué te motivó a ti en realidad a difundir esto de la ciencia, de las mujeres en la ciencia y cómo fue tu proceso. A ver, siento que más bien este proceso de divulgación científica lo he estado realizando de manera un poco interrumpida desde el 2021, que fue justamente la pandemia, en donde hubo este boom de por qué está sucediendo esto. Hubieron muchísimas mitos, por supuesto, de que los biólogos habíamos creado el virus para matar a muchísimas personas, lo cual es totalmente... Pseudociencia por ahí, ajá. Sí, totalmente incierto. Y claro, muchas personas se preguntan a qué se dedica una persona de ciencias biológicas, de biología y demás, porque dicen, ustedes estudian las plantitas y los animalitos. Digo, sí, pero es más allá de eso, una. Y otra es que hasta 2020, 2021 yo no conocía ninguna persona como más cercana, un profesional quichua, ¿no? De pueblos y nacionalidades. Entonces, ahí fue como las dos cosas de, ok, quiero dar a conocer lo que yo sé, lo que he aprendido en aulas y pues desmentir mucho de lo que nos decían de lo que somos los biólogos y también hablar desde una comunidad, de una comunidad indígena, ¿no? Que son profesionales, ¿no? Entonces,
fue como desde ahí y luego pues mucho me apasionó el hecho de que hay mucha, todavía hasta hoy no, falta de representatividad de mujeres, no solamente en ciencia, sino más aún de mujeres indígenas en ciencia. Ajá. Entonces, Y Meli, va por ahí. a veces es como que estereotipamos el hecho de que seas una mujer indígena y decimos solo va a estudiar temas tal vez de agronomía, temas agrícolas, ¿no es cierto? Cuando las mujeres indígenas científicas también ya se están abriendo campo y están incursionando en otras áreas de la ciencia, tal es tu caso también. ¿Cómo mostrar esto? ¿Qué te motivó a ti? Tú eres la fundadora de Warmi STEM, ¿no es cierto? Este espacio que de alguna forma motiva y propicia la participación de las mujeres, de niñas, de jóvenes en la ciencia. ¿Qué te motivó a hacer eso y por qué pensar en este grupo de niñas, ¿no? Y de jóvenes? Sí, claro que sí. No, más bien quiero aclarar de que no soy como tal la fundadora de Warmi STEM. La fundadora de Warmi STEM es Leticia Tuituaña. Okay. Sin embargo, desde el anterior año vengo ocupando el rol de liderazgo, ser directora de Warmi STEM con muchísimo orgullo. Y bueno, más bien, ¿qué nos motivó? Porque nace desde un proyecto que justo lo conocí también en sus inicios en el 2020-2021, en donde dijimos, ok, si no hay representatividad, si no conocemos dónde están las mujeres en ciencia, las mujeres indígenas, entonces nosotros vamos a hacer eso. Y vamos a crear una red en donde existan otras mujeres que puedan reflejarse tal vez en nosotras o también puedan, no sé, tal vez compartir estas oportunidades, porque hasta el día de hoy pues es súper complicado, uno diría con un clic basta para encontrar una beca o lo que sea, pero no es así en las comunidades rurales, ¿no? No es así porque ellas todavía se quedan pensando en, o sea, es posible para mí ganar una beca internacional, es posible para mí con mi idioma. ¿Y cómo hacerlo, no? Porque a veces los procesos son muy complejos también. Súper, sí, o sea, uno dice, claro, haces un CV, haces una carta de motivación, pero en su vida han hecho un CV o en su vida saben que es una carta de motivación. O inclusive va muy desde el hecho de que no se creen capaces o merecedoras de tener ese tipo de espacios. Entonces, vamos justo con Warmi STEM a crear como varios talleres, en varios espacios en donde nos conectemos y tal vez vean en nosotras una red en donde ellas puedan crecer. Qué chévere, Meli, justo eso iba a decir, Warmi STEM se convierte en eso, en una red, en un espacio de apoyo, ¿no es cierto? En un espacio en el que tú puedas ir a las comunidades y decirles a esas niñas, a esas adolescentes que tal vez por desconocimiento y por miedo siempre han soñado con ser científicas, pero dicen justamente tienen estos limitantes, ¿cómo voy a llegar? ¿A dónde voy a llegar? Primero, ¿cómo tengo acceso, ¿no es cierto?, a las universidades de las capitales, ¿no es cierto? Cosas así. Entonces, qué chévere ver cómo Warmi STEM se ha convertido en ese nexo que puede de alguna forma darles esa guía, esa luz para que ellas puedan hacerlo. Y Meli, hablaba en la introducción que todavía no existe en la ciencia espacios justamente que sean más equitativos, que sean más diversos, ¿no es cierto? Todavía hay una lucha que tenemos que lograr en eso y topábamos este tema justo en el marco del mes de la mujer y queríamos cerrar con esta historia de vida tuya porque en el mes de la mujer se reconocen estas luchas, se reconocen estas formas de las mujeres de buscar espacios y protagonismo porque también hacemos muchas cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia tal vez en tu condición de mujer indígena? ¿Todavía has visto que hay que todavía falta representatividad, faltan espacios para incluir a mujeres indígenas científicas? Súper, sí. A ver, antes de hablar como de los espacios, quiero hablar más bien de la situación socioeconómica de cada una de las mujeres. Bueno, no tal vez de cada una, pero sí del Ecuador. En general. Nosotras, claro, nosotros como Warmi STEM podemos promover este tipo de carreras, podemos promover este tipo de oportunidades y espacios, pero luego también las mujeres en sí nos vamos a encontrar con algo súper fuerte que son las barreras como los techos de cristal, como el hecho de que hasta el día de hoy ganamos 16.6% menos en la parte salarial que los hombres, con el hecho de una violencia de género en la parte de la educación, en la parte laboral, muy evidente aún, que más o menos como hasta 2020, o sea, el dato dice que le cuesta al país económicamente como 4 algo del PIB es relacionado a la violencia contra las mujeres. Entonces también nos tratamos de involucrar en que, ok,
podemos generar esos espacios, pero también necesitamos nexarnos a otros tipos de ámbitos, a otros sectores en la parte privada, en la parte de gobierno y decir, pues aquí estamos y nosotros también podemos realizar este tipo de cambios, ¿no? Ujú. Y ahora, con lo que me habías preguntado, Ujú. me puedes preguntar otra vez. Que te decía, como todavía vemos esta necesidad de que hay que encontrar espacios para el protagonismo de las mujeres y más aún de las mujeres indígenas científicas, porque es lo que tú dices, casi no conocemos, no tenemos referentes aquí. Solo cuando hablamos de científicas seguimos pensando en la mujer mestiza, blanca, ¿no es cierto?, de bata blanca que está quizás en otros países, pero aquí ya vemos científicas mujeres indígenas también. Entonces, ¿cómo buscar esos espacios? ¿Cómo construir esos espacios para que exista más esta evidencia y esta divulgación de las mujeres científicas indígenas? Creo que como construir esos espacios, más bien justamente como con esto, ¿no? O sea, generamos un espacio en la parte digital, Ujú. generamos, yo qué sé, congresos, reuniones, jornadas, este tipo de espacios en donde nosotras podemos seguir conectadas, realizar networking y podemos darnos a conocer. Y por supuesto también a las mujeres, muchas de las cosas que nosotros les realizamos y justamente como por lo que hoy decido como inclusive a manera personal abrirme más a las redes sociales, es poder dar como estos tips que me han servido para, no lo sé, luego hablar con un director ejecutivo, hablar con la CEO de una empresa, de una industria y demás, y pues seguir como tejiendo estos lazos y pues seguir también alzando como nuestras voces y decir, aquí estamos, y que las chicas, porque también me ha pasado, que nosotras, por ejemplo, hace como más de un año estábamos realizando la difusión de, bueno, la convocatoria de un campamento Warmi STEM, y fui, de hecho, a algunas escuelas en varias partes de aquí del Ecuador, y las chicas pues, estaban muy desmotivadas. Wow, sí. Muy desmotivadas y decían, yo no sé si siga la universidad. Qué locura. O decían, bueno, o sea, o yo les preguntaba, ¿quién de aquí ya sabe qué va a estudiar en la universidad? O tal vez lo ha pensado. Ujú. Tal vez unas 5 así levantaban la mano, pero generalmente respondían estas carreras que son muy típicas, por decirlo así, como policía, abogada, Todavía hay esos medicina. Qué Sí, loco. y les digo, chicas, estamos sobresaturadas, pero Hay un infinito mundo por sí, explorar hay aún. un Ajá. infinito mundo por explorar. Ajá. Y hay esas carreras, dentro de las carreras, por ejemplo, Claro. las carreras de tecnología, en donde ustedes van a encontrar, al menos en la parte laboral, muchas oportunidades. Digo, hay chicas, ahí Exacto. está, ahí está. En Y donde Meli, en ese sentido, a veces nos sensibiliza mucho conocer desde las experiencias muy personales y propias, ¿no es cierto? Tal vez las chicas y las jóvenes, las niñas que nos están escuchando en Estación Divulga Ciencia quieren conocer un poquito cómo se motivó Meli, ¿no es cierto? Porque tú viviste todo un proceso, Meli, tú representas a estas comunidades, representan a estas mujeres que salió del miedo. Y de alguna forma dijo, a ver, mi sueño es ser científica y yo quiero hacerlo. ¿Cómo fue tu experiencia, Meli? ¿Qué retos encontraste en el camino? Y cuéntales a las niñas y jóvenes que nos están viendo cómo se puede lograr esto. Claro que sí. A ver, por dos partes. Yo Ujú. generalmente cuando hablo de cómo me motivé por seguir una carrera en ciencia como la biología, fue a través de una mentora que yo tuve en el colegio, mi Ujú. profesora de biología, de Wow. hecho. Yo a las chicas Otra generalmente... mujer, qué chévere fue tu Sí. referente. Sí, Sí, Cecilia Ah. Palacios, siempre Ujú. le agradeceré toda la vida. qué chévere. Y claro, estaba en el colegio. Yo les digo a las chicas de esto, les digo, chicas, yo cuando estuve en el colegio, yo era muy mala en biología. O sea, Ya. bueno, no era como tan mala, pero pues de hasta un 8 llegaba, tal vez un 9. Tener 8 ya era mala, no digas de eso. Sí. Y claro, o sea, el punto es que ella me motivó como tanto a expandirme al mundo, como ella Ujú. mismo lo dice, a abrir mis alas y ver como mucho más allá. ¿Qué hay más allá? ¿No? Entonces, justo como por eso, porque fue como mi tutora, mentora, ¿qué más? Advisor en la Ujú. monografía que estaba Ujú. realizando, yo dije, yo quiero seguir una carrera así, biología, porque era mi manera de darle las gracias y honrar todo lo que ella me había podido dar como hasta Chévere. ese momento, Ujú. por una parte. Y por otra parte, vengo de una familia de agricultores. Ujú. Es como súper cierto de que aquí en el Ecuador, en quienes labramos la tierra, quienes somos agricultores en su mayoría,
si no es que casi todos, Ujú. somos de comunidades indígenas. Así es. Y no es la excepción. En mi caso, mi papá, todos mis abuelitos, y bueno, todas las personas, mis ancestros han sido agricultores Ujú. ahí en Cotacachi. Y a mí me duele un montón como hasta ahora, como en esta cadena de valor en donde al agricultor se le paga tan bajo o 3 veces menos, Sí. muchas veces, ajá. sí, entonces me duele como muchísimo eso y además, sobre todo que mi papá siempre me ha inculcado el hecho de que hay que ser muy respetuosos con la tierra. chévere. Cuando Ujú, nosotros, por ujú. ejemplo, vamos a sembrar, lo primero que realizamos es pedir permiso, Ujú. dar gracias, santiguarnos y Así decir, es. ajá, Ujú. entonces hay una conexión y esto va como muy desde la cosmovisión andina en donde nosotros no existimos y no hay Así es. un alrededor. Ujú. Y el hecho de que hay que ser como súper respetuosos con las cosas que nos rodean, en este caso, muy respetuosos, por supuesto, con la tierra, con la alpa mama. Entonces, en ese respeto es que yo digo, wow, o sea, existe también la biología en Ujú. donde puedo Combinar dar, esos saberes, ¿no? sí, Ajá. sí, y dar como tal vez respuestas y trabajar en por qué suceden muchas cosas y también ayudar a la conservación, Ok. ayudar a la preservación y tal vez dar como otra, no lo sé, tal vez otra perspectiva de cómo podemos realizar, no sé, tal vez una agricultura más sostenible, Qué chévere. ¿no? Y Meli, o sea, fue como desde tu realidad, tus necesidades y esta pasión que sentías, ¿no es cierto?, en tu contexto, en tu día a día, y eso te motivó a seguir esto. Pero ya en el camino, Meli, cuando tú ya entraste a la vida profesional, ¿qué fuiste encontrando? Tal vez hubieron momentos así de discriminación, de rechazo, tal vez, o tú piensas que como te fuiste construyendo profesionalmente, fue más fácil para ti todavía y eso, ¿verdad? Por supuesto. A Ujú. ver, yo siento que al menos como en la parte de discriminación, yo cuando estuve muy pequeña, yo no lo sentía así, Ujú. tal vez normalicé muchísimas cosas y yo siempre digo que mis papás fueron como ese paraguas en donde ellos tuvieron que sufrir eso para que Ujú. no me llegara a mí. Ujú. Ahora lo siento así. Y más bien como dentro de la carrera, en realidad estoy como súper orgullosa de decir que me fue como bastante bien. Ajá. Me fue bastante bien. Sin embargo, lo que me di cuenta luego ya en la parte laboral es que pues uno siempre necesita seguir aprendiendo muchas cosas y tal vez un 5 o 10% de lo que aprendí en toda la universidad me estaba sirviendo en la parte laboral, Ujú. pero necesitaba con muchas otras cosas más. Y sobre todo que al menos en las carreras STEM, o bueno, en las carreras que estaba siguiendo en la universidad y luego también vi que también sucedía lo mismo en otras universidades, no hay un enfoque o no hay un trabajo como muy fuerte en cómo desarrollar estas power skills como Ujú. liderazgo, como hablar en público, Exacto. cómo relacionarse. Y uno se da cuenta de que independientemente de la carrera que uno siga, necesitas Por comunicar, supuesto. necesitas Ujú. vender lo que estás haciendo, porque si no, pues cómo no. Entonces, creo que eso ha sido una de las cosas como muy fuertes. Ya en la parte laboral, decir lo que yo sé, o sea, sé como muchas cosas, pero el cómo decirlo, cómo hacerlo, cómo venderlo y también posicionarme, creo que ese ha sido como un reto muy fuerte. Chévere, Meli, tal vez ahí fue que fuiste encontrando en las redes sociales esta oportunidad, ¿no es cierto? De contar tu experiencia, decir, a ver, a mí me funcionan estas herramientas, tal vez a ti te pueden funcionar, porque es la mejor forma de transmitir, o sea, aquí en muchos programas de Estación Divulgación sí hemos hablado mucho sobre esto de también cómo satanizar a las redes sociales, ¿no es cierto? Por todo el contenido que nos dan, porque no hay filtros para usarlas, pero también si buscas, existen personas como la Meli que en el TikTok te dan muchísima información realmente valiosa para tu carrera universitaria. ¿Tú le viste así como una oportunidad tal vez de compartir esa experiencia? ¿O cuál fue tu objetivo cuando dijiste, yo le voy con todo al TikTok? A ver, yo recién este año le estoy yendo con todo el TikTok. Eso por una parte, pero por otra parte, o sea, yo siento que justo en la pandemia a mí me transformó totalmente Ujú. y yo A todos, creo que a empecé, todas. sí, y yo empecé un espacio de divulgación científica llamado Chaos Science y yo no sabía ni por dónde empezar. Y yo me acuerdo que una de las primeras personas a las que yo envió un mensaje fue a Robert, Ya. porque yo dije, wow, o sea, ¿quiénes hacen divulgación científica en Ecuador? Entonces ustedes lo estaban haciendo. Chévere. Entonces ahí fui como conectando y también aprendiendo de los demás, de cómo
tal vez cómo sintetizar un mensaje, hacerlo mucho más claro para personas que no estudian ciencia. Y pues al día de hoy estoy ocupando ciertamente como estas redes y me estoy dando cuenta de lo que tú mencionas. Hay un público muy diverso, hay muchísima satanización y no es por menos. Pero también hay muchas personas que están buscando y podemos conectar a través de lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, el otro día, porque bueno, uno de los pilares que manejo como en las redes sociales al día de hoy es identidad cultural y estaba hablando justo de un tipo de música y algunas personas luego de haberlo publicado me escribieron y me dijeron gracias, porque no sabíamos cómo decirlo, porque a mí también me pasó, porque en realidad es muy incómodo que solamente nos pongan como en ese papel y ya. Y así, entonces... Es que sensibilizas desde lo que escuchas de otra persona que te puede pasar lo mismo, ¿no? Sí, sí, y además pues estoy aprendiendo como un montón. Primero también a conocerme, porque sí tenía, o sea, y hasta el día de hoy no puedo decir, yo hago las cosas sin miedo, es mentira. Claro. Creo que muchas personas hacemos las cosas con miedo, pero pues ya no me puedo tampoco callar más. Y también pues tengo una voz que ofrecer que no solamente siento yo que debe estar en los conversatorios, en las charlas y demás, en los espacios que he estado, sino también un lugar tal vez mucho más accesible a todo tipo de personas, que no solamente sean mis amigos, sino pues crear también una comunidad. Qué chévere, Meli. Justamente eso fue lo que a mí me motivó a invitarte, porque tienes una voz, tienes una experiencia, tienes una vida que contar. El programa nos queda corto para contar todas tus experiencias, pero yo creo que ha sido muy interesante lo que hemos compartido aquí. Les invitamos a que le sigan a la Meli. De verdad que yo ahora que le sigo en TikTok, escucho muchas cosas interesantes, aprendo muchísimo de ella. Y Meli, y creo que la Eli que está ahí atrás en controles, se sintió un poquito orgullosita, ¿no? Cuando ella dijo que gracias también a nosotros, a lo que nosotros hemos podido compartir, ella también vio en la divulgación científica algo chévere. Así que muchas gracias, Meli, de verdad. Ese es el objetivo de nosotros también, como compartir este mensaje de que la divulgación científica nos hace crecer como humanos y sobre todo hacer gente con pensamiento crítico, ¿no es cierto? Y Meli, como para cerrar el espacio, como te decía, muy emotivo este programa porque estamos cerrando esta conmemoración del mes de la mujer. ¿Cuál es este último mensaje que les dejarías a las niñas, a las jóvenes que están ahí, están viendo y siguen pensando, siguen teniendo un poco de miedo de seguir carreras científicas? ¿Cuál es ese último mensaje para motivarles y decirles ustedes pueden hacerlo? A ver, primero, no hay que hacer las cosas de manera perfecta. Es algo que he aprendido durante el anterior año, que yo quería, y tal vez algunas personas se puedan sentir conectadas con esto de que quieren hacerlo todo perfecto, todo a tiempo y no quieren cometer errores. Pero más bien, mientras más errores nosotras cometamos, mejor vamos a aprender, mejor nos vamos a conocer y al menos vamos a conocer qué nos gusta y sobre todo qué nos gusta más. Entonces yo les motivaría más bien a realizar las cosas con miedo. El miedo creo yo que no se va a ir. Hay una frase que a mí me encanta de mi autora favorita, Isabel Allende, que es el miedo, bueno, no lo recuerdo como exactamente, me encantaría, pero pues el miedo no me va a detener, ¿no? Entonces imagínense, si ustedes hasta el día de hoy han hecho las cosas con miedo, imagínense lo imparables que van a hacer cuando no. Entonces, eso sobre todo, y pues cierro como con la frase de mi profe de biología del colegio: apunta a la luna, porque si apuntas, apunta a la luna. No, ya no me acuerdo. Pero bueno, lo vamos, seguramente ya les vas a escribir a los divulgadores científicos acá. Seguramente. Ajá, tal vez ya luego me lo tatúe y ya lo retiro. Sí, porque es una frase que te impactó, Meli, lo sabemos. Así que muchísimas gracias, Meli. Qué increíble tenerte por acá. Gracias por haber compartido. Como te dije, lo que queríamos hoy era compartir tu historia para que más chicas, para que más jóvenes, más niñas se interesen por la ciencia, lleguen hasta donde tú has llegado y mucho más allá, ¿no es cierto? Porque todavía estamos creciendo y vamos a lograr más cosas. Así que gracias y seguro te tendremos en un siguiente programa, Meli. A nuestros divulgadores científicos y científicas, vamos a hacer un corte ahora y no se pierdan este programa que está interesantísimo.
Divulga científicos y científicas, estamos en el After Science ahora del programa sobre la historia de vida de una mujer científica indígena, que fue muy chévere traerle a Meli acá porque estamos además cerrando esta conmemoración muy importante en marzo, que es el mes de la mujer. Realmente ha sido un mes muy, digamos, particular porque hemos visto muchas historias, muchas luchas desde los diferentes entornos en los que estamos las mujeres, y pues a mí me motivó muchísimo traerle a Meli porque ella es una mujer indígena científica que está ahora haciendo mucha divulgación. Ahora es una influencer de TikTok. Sí, ella realmente es bien chévere lo que nos cuenta, cómo se ha motivado Eli por hacer de su vida un ejemplo para otras niñas, para otras adolescentes que, como ella misma nos dijo, cuando va a las comunidades indígenas todavía ve ese miedo, ve esa necesidad de las chicas de que alguien les motive y les diga, no tengan miedo, ustedes van a poder ser una científica. Sí, es súper complejo, creo yo. Muchas de las veces estando en la ciudad o estando básicamente en la ciudad, hemos normalizado muchas cosas y no nos damos realmente cuenta de que estas mujeres que se encuentran o que pertenecen a una comunidad, a una nacionalidad indígena, tienen miedo. O sea, no es tan fácil decir, ay, sí, yo mañana voy a la universidad. No es tan fácil, y que haya una persona como Meli que les está así, no sé, motivando, hincando así de tú puedes, es súper bonito. Es que es triste, ¿no? Porque todavía vemos esa brecha, esa digamos, esa limitante o esa barrera que existe entre la mujer de la ciudad y la mujer rural, lo cual ya no debería existir porque, como decimos, hay mucha información alrededor, hay muchos espacios. Quizás lo que ha faltado muchísimo es como ir a las comunidades y darles a conocer estas oportunidades, cómo acceder a la universidad. Muchas veces ya se quedan ahí porque no saben cómo acceder. Entonces, creo que todavía hay un grandísimo trabajo por hacer ahí. Entonces, lo que nos... No, pero también, perdón, Pau, es que también es el tener ese referente, ¿no? Quizás muchas de las veces las personas que vamos a la universidad, no sé, a estudiar biología es porque mi profesora de biología era súper chévere y me motivó y no sé qué, pero si es que estas niñas, por ejemplo, que pertenecen o son indígenas y ven a otra mujer indígena que es grande, que es brillante y que lo ha conseguido, es también el decir, yo también puedo. Yo sí soy de las súper defensoras de que los procesos de sensibilización se hacen si es que tú miras la historia de la otra persona, ves sus retos, ves sus oportunidades, ves cómo se ha desarrollado, y eso realmente te motiva, te sensibiliza y dices, o sea, si esta persona pudo, ¿por qué yo no? Exacto. Esta persona logró vencer tantos obstáculos, pues ¿por qué yo no? ¿No es cierto? Además que Meli sí nos decía que fue su profe de biología. No es que la Eli se está burlando ni nada, Meli, no le hagas caso, no mentira. No, para sino nada. que siempre, qué chévere a mí lo que he visto de esas, que una mujer además también fue su mentora, fue su motivadora. Y la Meli ahora está haciendo lo mismo. Ella dice que la Meli es parte de Warmi STEM, me parece una organización increíble. Y ella lo que hace es también ir con la organización y visitar las comunidades, contarles estas historias a las chicas, a las niñas, y pues preguntarles, ¿no? ¿Tú qué quieres ser? ¿Qué científica quieres ser de grande? ¿Cuál es el estudio que quieres realizar? ¿No es cierto? Y con eso aportar mucho a la ciencia. Es súper motivador. Qué mejor, y ahí sí te felicito, Pau, por haber tomado este tema. Qué mejor que cerrar el mes de la mujer con una mujer tan grandiosa y maravillosa como la Meli. Y bueno, ella también y el grupo, ¿no? Esta iniciativa que tú decías ahorita de las Warmi es súper, ay, no sé, a mí me causa así como emoción, porque francamente, a mí me hubiera gustado muchísimo, por ejemplo, que exista una mujer como la Meli motivándonos y diciéndonos, muchas de las veces estamos, no sé, tropezándonos y a veces hasta pensamos que no somos capaces, que no vamos a poder y nos tiramos así al piso y no lo logramos, pero que como es la Meli y todas sus compañeras estén motivándoles a las niñas, a los niños también, ¿no? Me parece súper bonito y aprendes full, además que me parece increíble. Yo nunca aprenderé a usar TikTok. TikTok y yo no nos llevamos, no sé, tengo ahí una barrera con TikTok. Justo hablando y ver de la esto. Meli que fluye. Justo hablando de esto con Meli, hablando de las redes sociales, pues tú también les puedes dar otro uso. Es que no necesariamente tienes que seguir las tendencias. Tenemos eso en la cabeza de que TikTok es solo para seguir tendencias, y pues no es así, porque habemos personas que estamos en la búsqueda de otro tipo de información, y pues si tú puedes darle ese valor agregado de que además estás haciendo contenido importante, porque mejor, ¿no es cierto? Te puedes convertir en la TikToker de la divulgación, por ejemplo. Qué bacán. Qué bacán. Dar otro tipo de información. Entonces, eso también es lo que
porque a veces es lo que creo que le debemos mucho a la sociedad, y es que también por meternos en las tendencias, también por seguir unos modelos, no estamos haciendo otras cosas, que la gente sí está buscando en realidad. Claro, y no consumimos contenido que realmente sea valioso. O sea, bueno, y aquí también es un llamado a seguir en las redes sociales. Yo voy a poner ahí el link del TikTok Muy de la bien, Meli para que bien. todos vayan y vean. Y eso, consuman ese contenido que mujeres como Meli lo están haciendo Así y que es buenísimo, aprendes un montón y sobre todo te motivas. Y es algo diferente, ¿no? Un contenido diferente. Hay un montón, verás, yo cuando le encontré a la Meli a través de otras chicas científicas que son mexicanas, por ejemplo, otra que es colombiana, que ellas hacen, por ejemplo, experimentos en línea para chicos, para chicas, explican así de una forma tan didáctica, tan divulgativa. Wow, qué chévere. Entonces ahí le encuentro a la Meli y es una locura porque decía, ve, la Meli es de acá, de Ecuador, y yo no le había visto. Entonces, qué chévere también que se vea que acá ya se está haciendo contenido diferente. Además que la Meli dijo algo que a mí me llegó al corazoncito, y fue que también ella, a través de lo que nosotros hacemos en Estación Divulgaciencia, ella se motivó para hacer esto y fue lindo. Así que le agradecemos mucho a la Meli porque al menos ya sabemos que en una vida estamos teniendo impacto, veamos cuántas más. Así que quienes están impactados por la Estación Divulgaciencia, cuéntenos también su historia. Sí, por favor. Además, no se olviden que pueden ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Además, bueno, ahí pueden ver este y otros programas más, están colgados. O si no, pues los sábados en, ¿cómo es? Facebook de la OEI Ecuador. Multiverso. O en el Cultura FM 100.9. Ahí pueden oírnos en vivo todos los sábados. Es chévere también. El otro día, ¿sabes que yo no me había oído Puede ser. en Cultura FM? Y suena bonito. Estuvo Sí, me chévere. gustó lo que escuché, dice. Ajá, así que vean el programa, escuchen el programa. No dejar también eso. Yo entiendo que, por ejemplo, no sé, medios de comunicación como la televisión, como la radio han sido y han marcado unos hitos impresionantes. Ahora quizás de estos de TikTok y las redes sociales están funcionando, pero eso sí, siempre consuman contenido chévere. El de la Meli es vacancísimo, así que vayan, vean todos los programas y además que aprenden un montón con ella. Así es, Eli, y además que no solo es una inspiración para mujeres indígenas, para mujeres que tal vez están en comunidades, también es una motivación para mujeres que estamos en la ciudad, en el sentido de que podemos ser más conscientes también de las otras realidades, conocer, irnos un poquito más allá y ver que el mundo no está encapsulado en nuestro metro cuadrado, sino que podemos conocer otras realidades. Por ejemplo, a mí me encantó lo que la Meli dijo también, cómo se motivó a seguir su carrera, y eso pasa en las comunidades. Tú vives con la vida al lado, vives con la biología, con la biodiversidad alrededor tuyo, entonces, ¿qué es lo primero que piensas? Yo quiero estudiar eso, yo quiero, claro. Y tienes una conexión con la naturaleza tan fuerte que dices, qué chévere, porque eso también va a influir muchísimo en lo que tú eliges. Por ejemplo, tú estás acá en la ciudad y te gusta mucho la tecnología, bueno, quiero hacerme informática, quiero hacerme algo de tecnologías, todo eso va influyendo en tu decisión final para ser una científica. Aquí el mensaje al final del día es que puedes ser la científica de la carrera que tú quieras ser, solo tienes, y como nos decía Meli también, si tienes miedo, no importa, el miedo es otro factor, es otro motivante también para seguirlo haciendo, porque no siempre va a ser todo perfecto, ¿no es cierto? Si no tenemos miedo, pues no nos atrevemos, simplemente. Y también a mí algo que me conmovió mucho y me llamó también mucho la atención, lo que Meli nos decía, ¿no? Viene de una familia de agricultores y ella me decía, no siempre hemos valorado a esas personas, y creo que también es una de las cosas que ella hace a través de su canal o de la información, del contenido que ella genera, eso, ¿no? Dar a conocer que esas personas son valiosas, son importantísimas y que nos motivan a seguir adelante, no hacerlas a un lado, ni mucho menos. Entonces, ver que hay mujeres como Meli que generan contenidos divulgativo, con información importante, de investigación, además dentro de lo social, eliminando todos esos problemas sociales que a veces tenemos, como el machismo, el racismo y todo eso, me parece súper chévere. Sí, chévere. Ahí te dejo un dato, Eli, el 80% de personas acá en el Ecuador son parte de la agricultura, ¿no? Entonces, de personas rurales me refiero. Entonces, ahí la importancia, analicemos, son las responsables de nuestra alimentación diaria, otra razón para valorar un montón. Entonces, y es como tener en cuenta ahorita, a propósito que hablaste de la agricultura. Así que, qué genial, Eli, gracias por acompañarme en gracias por esta discusión tan chévere, y le agradecemos a Meli una vez más por haber estado acá, así que no se pierdan su historia de vida, que está muy, muy chévere en verdad y muy sensibilizadora. Así que, hasta el próximo programa. Bye.
Súbete a la estación Divulgaciencia los sábados a las 10 a.m. por radio en Cultura FM 100.9, a las 6 p.m. en la web. Y el reprise los lunes a las 11 de la mañana por radio CCE 940 AM. Hasta el fin, preguntas que intrigan.